Esta es la última parte de la larga introducción que nos va a hablar de muchas cosas esta carta. Principalmente esta carta nos va a hablar de dos áreas: cómo se contrarresta una falsa enseñanza. Hay muchas falsas enseñanzas. Ahorita le van a dar difusión a Santa Claus. Esa es una falsa enseñanza. Ahorita están promocionando en Europa una película de Santa Claus, pero un Santa Claus gay. Ya se imagina todo el desastre que trae el diablo ahora. Un Santa Claus que tira. ¿Cómo se contrarresta una falsa enseñanza? Número 2, vamos a hablar en esta carta de la importancia de mantener la congregación sana de todo. Les decía eso la semana pasada, que si hay un sueño, que si hay algo importante es que la congregación esté sana. Cero dificultades que no se puedan arreglar. Por eso cuidamos esa área. Y estamos viendo esta introducción. Ya vimos de una manera separada la cantidad de tópicos, que es un tópico, los temas. Ya vimos que va a haber infinidad de dificultades. Y la número 1, ataque de falsas enseñanzas. ¿Verdad? ¿Cómo colocaron a Santa Claus? Primero, es una farsa que el Señor Jesús nació el 25 de diciembre. Está comprobado que está entre septiembre y octubre por las fechas. Entonces, metieron ahí el día supuestamente, y luego metieron a Santa Claus. Hicieron todo un circo de eso, hermano. Vamos a ver cómo se contrarrestan falsas enseñanzas. Y estamos viendo, hermano, algo que la iglesia de Cristo, el enemigo la ataca, hermano, de muchas formas. Y hemos visto que hay cuestiones externas y unas internas, y es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son las dos formas letales de las cuales el enemigo nos ataca, hermano? Número 1, la división. El enemigo sabe atacar y sabe que si se pone en contra uno del otro, hermano, él divide. Y las falsas enseñanzas. Muchas falsas enseñanzas hay, muchas las practica la iglesia de Cristo, ¿sí? Usted no se sorprenda de ver congregaciones adornadas. Eso es idolatría. Todo lo que tiene que ver con Navidad es idolatría. Tanto que como colocan el día 5, que compren una rosca, meten un muñequito de idolatría representando al Señor Jesús, y luego dicen hasta el 2 de febrero se lo llevan y hasta dice hay tamales, ¿verdad? No voy a decir gloria a Dios. Hay tamales y se le vaya a abrir ahorita el hambre. Entonces, es una farsa, hermano. Estos días de la natividad, que habla del nacimiento del Señor Jesucristo, es una farsa. Tenemos que tener esto presente, hermano, saber que el sistema, tanto religioso como civil, el enemigo lo tiene de su lado. Usted va a ver cuánta difusión ahora que lleguen los días 10, 11 y 12. Va a ver cuánto van a difundir un ídolo. Cada 28 de cada mes difunden un ídolo. El día 1 de cada mes difunden la adoración a la muerte. Todo eso, hermano, está del lado del enemigo. Entonces, a veces en los movimientos más famosos, el enemigo es el que gobierna. Los movimientos religiosos más famosos son los que a veces, hermano, tienen más poder económico. Usted, para pagar media hora de televisión, hermano, es un dineral. Ellos lo pagan. Y a veces, hermano, es el sistema o el gobierno civil el que el diablo lo mueve. O sea, no vaya a pensar usted que el presidente de Venezuela está dirigido por Dios. No vaya a pensar que diga Dios bendiga a Maduro y Maduro. No, hermano. O sea, se deja uno, hermano. Se deja a alguien de los gobernantes influenciar con malas ideas, hermano. Entonces traen desastre a la nación. Así que vamos a continuar. Ya hablamos, hermano, de esta carta en cuanto a la revelación que muestra del Padre. Ya vemos como la revelación del Hijo, la del Espíritu Santo. Hablamos la semana pasada de cómo se expresa del mundo. ¿Qué es el mundo? Es la sociedad que se niega a vivir sin Dios. Usted dice es del mundo, es la sociedad que vive sin Dios. Ya hablamos, hermano, de ataques internos, ataques externos. Y vamos a ver algo importante, hermano, un subtema: la integridad del cristiano. Estamos en el 3 de la primera carta de Juan. Nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué dice? Hijos de Dios. Por esto el mundo, ¿qué dice? No nos
No nos conoce, el mundo no conoce la función de la iglesia de Cristo. Dicen, los amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 5, por favor. Y sabéis que apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ahí le van. Usted conoce que la Biblia, conoce los escritores, está Mateo, está Marcos, Juan Marcos, está Lucas, ellos son discípulos de otra generación, está Juan, está como escritor el apóstol Pablo, pero este escritor, el apóstol Juan, no hay otro como él que haga una llamada, hermano, tan insistente a la ética. No hay quien condene más que él a la supuesta religión. Cuando hay una falsa enseñanza, hay que señalarla por nombre. Yo he visto a muchos hermanos con un ministerio internacional que no se atreven a señalar los detalles por nombre. Usted puede ver al apóstol Pablo que dice, Mileto y Efigenio, dice, me han causado dificultades. Nada de que hay tales hermanos que vamos a orar por ellos. Dice, ¿quiénes daban dificultades? Alejandro el calderero, dice, me ha causado males. Entonces ellos, hermanos, señalan las falsas enseñanzas, y muchos dicen, no, es que hay muchos hermanos que les respetamos. No. Lo que está fuera de la Biblia, hermano, lo que está fuera de la Biblia no hay que decir, ay, hay que respetarlo. No, hermano, hay que atacarlo. ¿Qué hay que hacer? Que atacarlo. Siempre dicen, no van a hacer nada en la iglesia. No, hermano, no escuché el aviso, pero el 24 de diciembre se va a suspender la actividad. No vamos a hacer nada. Usted es responsable de lo que usted hace. Si usted hace una cena con su familia, usted es libre de hacerlo. Si alguien dice, es que a donde nosotros vamos, si hay piñata y si hay ídolos, ese es su problema. Pero lo atacamos. Lo quitamos, hermano, cada que cae el 24, el día de culto, lo quitamos. ¿Sabe por qué? Porque no llegan. Porque a veces muchos dicen, es que ese día me la paso con mi familia. Pásesela con su familia. Nada más, hermano, no le entra la puerca idolatría. ¿Sí está claro, no? Porque dicen, no, es que sí, hermano, yo rompí la piñata el año pasado. Tenemos que nosotros reflejar, hermano, en quién hemos creído de una manera inteligente. Estamos en la primera carta de Juan, capítulo 2. Tenemos que hacer lo que es justo. Dice así, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 29. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, ¿qué dice? Es nacido de Él. Es nacido de Él. Nosotros, hermano, usted sabe que el día domingo es el día del Señor. Es el día que le damos la ofrenda. La ofrenda es completa, es la ofrenda de servicio, la ofrenda de labios y la ofrenda monetaria. Eso es justo. Si usted, hermano, se queda con eso, hermano, eso no es justo. Usted y yo tenemos que hacer lo que es justo. Le damos la gloria y la honra a Dios. No nos quiere espantar. Pero ya está bien duro, hermano, la otra levantada del COVID, que le llaman la otra cepa. Es decir, cepa, ¿qué quiere decir eso? Y ya 30 países cerraron sus fronteras. ¿Qué va a pasar, hermano, si otra vez como el año pasado, que nos cerraron todo el día 21 de diciembre? ¿Qué va a pasar, hermano? Diga, hay que hacer lo que es justo. ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer lo que es justo. Y hay que congregarse, hermano. Vamos a buscar a Dios, lo vamos a adorar, lo vamos a alabar. Y ni modo. Así está la cuestión. Estamos ahí, hermano. El que permanece en Cristo, ese, hermano, refleja que ha nacido de Dios, no peca. Y entonces, hermano, nos esforzamos en tener una vida buena. Vamos al 3 de Juan, capítulo 3. Dice así el versículo 3. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hay un esfuerzo constante, hermano, para agradar a Dios. 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él
¿qué dice? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que nadie les engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, ¿es qué? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, por eso lo corrieron del cielo, porque dividió allá. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lee el 10, por favor, hermano. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bien, hermano, vamos a ir viendo eso. Ya cuando iniciemos en forma el estudio, hermano, vamos a ir viendo esto. La característica de justicia que habla aquí se manifiesta en algo importante de la iglesia. El nivel alto, hermano, de espiritualidad de la congregación se ve en el amor que le tienes a los hermanos. Si usted un día ve a hermanos con una preparación académica y con una preparación espiritual y usted se queda con la boca abierta, ese no es el nivel. Si usted un día escucha una gran alabanza con 20 instrumentos, con 40 coros, con un tremendo dirigente, director musical, ese no es el nivel. Si usted ve una congregación bien organizada, desde que usted llega y le toman su coche y van y se lo estacionan y le llevan las llaves a donde está, y si usted va y los baños están limpios y hay oficinas, cuneros, librerías, ese tampoco es el nivel. El nivel alto es el amor a los hermanos. ¿Quién dice amén? Amén. El amor a los hermanos es el que va a hablar de la autenticidad de quienes decimos que somos, porque aquí, hermano, podemos ser bien esforzados para cantar, para cerrar los ojos, para muchas cosas, pero si dice, pero a tal y a cual sí no lo paso, lo trago pero no lo paso. Entonces el nivel alto del cristianismo es el amor a los hermanos. Ese versículo 10 y 11 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. No es de Dios. Usted y yo tenemos que hacer lo justo. Si usted, hermano, dice, va a venir los cánticos, eso es justo. Si hay que servirle a Dios, eso es justo. Si hay que ofrendar, eso es justo. Si hay que amar a los hermanos, eso es justo. El que no lo hace y no ama a su hermano, dice, no es de Dios. Dice, porque este es el mensaje 11 que habéis oído desde el principio. ¿Qué? Que nos amemos los unos a otros. El centro del cristianismo está ahí. El Señor Jesús dijo, en esto van a conocer que son mis discípulos. ¿En qué dice? Que ¿Se aman qué? Unos a otros. Lo demás, todo lo que le he hablado. Usted puede ir a unos grandes lugares, hermano. Puede conocer o puede verlos por video, por televisión cristiana. Usted va a ver unos lugares impresionantes y va a quedarse con la boca abierta por todo. No es el nivel. De hecho, los lugares grandes, quien conoce congregaciones grandes, siempre que acaba una actividad se me figura el metro Pantitlán, ¿sí o no? Todos. Y no se conocen, ¿sí o no? Ahora ya no quieren decir nada. No se conoce nadie. Estos lugares, los chicos, hermano, tienen más efectividad en comunión. Es hermoso alabar a Dios 500, claro. Pero aquí en comunión, hermano, en cantidades pocas, hermano, es efectivo porque nos conocemos unos a otros, nos ayudamos y nos procuramos unos a otros. ¿Quién dice amén? Amén. La señal está, hermano, la señal en que mostramos es en que amamos a Dios y a nuestros semejantes cuando guardamos los mandamientos. Como fueron a preguntarle al Señor, le dijeron, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Y dijeron, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo dice es similar, amarás a tu ¿qué? Y Cristo, hermano, nos dice a nosotros que tengamos esos cuidados. ¿Quién dice amén? Amén. Pasamos al 5 de la primera carta de Juan. Dice el versículo 1 y 2, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿es nacido de quién? De Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, ama a Cristo y ama a Dios. En esto conocemos las congregaciones
En que amamos a quienes, a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Usted y yo, hermano cristiano, no estamos en guerra con ninguna congregación de por aquí, ni de por allá, ni de por ningún lado. Todos esos son hijos de Dios, hermano. ¿Sí? Que no hagamos las cosas igual, hermanos, es otra cosa. Y si usted quiere, hasta que no creamos las mismas cosas, es otra cosa. Usted y yo, hermano, tenemos que amarlo. Usted escucha a alguien ahí que dice a qué pertenece, hermano, y dice que pertenece a la iglesia evangélica, hermano, y conoce al Señor Jesucristo. Ese es hijo de Dios. ¿Sabe, hermano? Usted y yo no somos jueces. Sí sabía eso. La reprobábamos y nos dicen, hermano, la quieren hacer de juez, la reprobamos luego a la primera. ¿Cuántas veces mucho me cae mal porque ya dice por qué, ni lo conoce? Así quien crea, hermano, que es nacido de Dios, no peca. Porque sucede esto, hermano, hay una protección especial que usted debe de identificar. Le voy a decir así para que más o menos me entienda. Usted cuando demuestra, dice y declara que es un hijo de Dios, viene un escudo contra el enemigo, y el enemigo no te puede tocar de sus ganas. Usted puede ver la palabra a Job, que va el enemigo con Dios y le dice, le empieza a acusar, porque la palabra de Satanás es el acusador, eso es lo que quiere decir su asqueroso nombre. Entonces le dice Dios, ¿no has considerado mi siervo Job, que es recto, temeroso y apartado de mal? Son 4. Y le dice, todo le has dado, y Dios le dijo, toca lo que tenga, su vida no la toques, toca todo lo que tengas, su vida no la toques. Tiene que pedir permiso. A Pedro, el discípulo Pedro, el Señor Jesús, le dijo, dice, ¿qué crees? Que están pidiendo tu vida, dice, zarandearte. No le dijeron así para tocarte, así como. O sea que para que el enemigo nos toque, le debe de pedir permiso al dueño de nuestras vidas. El dueño es Dios. Ya le he dado este ejemplo. Usted tiene sus hijos, bonitos como los míos, inteligentes, ¿sí o no? ¿Cuántos no ya? ¿Usted tiene sus hijos, sí o no? Sí. Y cuando usted los llevaba a la escuela, ya ven que siempre hay gandallas. Se los sonaban con razón y sin razón. ¿Usted cómo se ponía? Con razón y sin razón, porque a lo mejor dice, gandalla también hizo algo, pero se los tocaban. ¿Y cómo se ponía usted? Mal, porque son sus ¿qué? Pues lo mismo con Dios, hermano. Nadie le puede tocar sus ¿qué? Sus hijos. Usted le tocaban sus hijos con razón o sin razón, de todos modos. Y ve, amenazaba al chavito acá, le decía, la próxima vez son 4 carnales, 4 cocotazos. Así para sumirle la mollera. O un cerillo loco, así como para que, a ver si. Porque son sus ¿qué? Hijos. Estamos igual, hermano, nadie nos puede tocar porque somos ¿qué? Por eso hay un escudo que no me lo crees, mejor lo llevo a la Biblia ahí. Ay, ese infeliz se acerca y diría, cálmelo, cabro. Capítulo 5. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, usted ha nacido de Dios, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y qué dice? No le toca, hermano, nada más lo va a tocar si Dios le da permiso. O sea, de sus ganas no. Porque pasa lo mismo así como cuando iba usted a decir quién fue el gandalla. Sobre él y sobre toda su descendencia hacia arriba. Le daban toda su progenitora, ¿sí o no? Ay, no. No se quieren acordar porque no han pedido perdón, van a decir. Para el apóstol Juan, que está escribiendo, el conocimiento de Dios y la obediencia a sus mandamientos van de la mano. Si alguien dice que conoce a Dios, el reflejo de ese conocimiento es que practica o guarda los mandamientos. Usted puede ver, hermanos, a personas que dicen, yo conozco a Dios, y tú llegas y le quieres hablar, lo quieres invitar, lo quieres reconciliar, y te dice, yo conozco a Dios. ¿Cuál va a ser la respuesta clara? Que tú veas su vida. Por sus frutos dice la palabra que tú los ves y dices, no, este sí es hijo de Dios, porque practica los mandamientos. Si no los practica, entonces discúlpenos todos,
pero no son hijos de Dios. Así que el intercambio, hermano, para nosotros decir que somos hijos de Dios es guardando sus mandamientos, aplicándolos, todos los mandamientos. Cuando alguien dice hay que bautizarse, el bautismo es un mandamiento, dice no siento de parte de Dios, ese no quiere ser hijo de Dios. Y cualquiera de los otros que estén ahí que diga este es un mandamiento, no lo practican. Un nuevo mandamiento les doy, dijo el Señor Jesús, que os améis ¿cómo? Unos a otros. Si alguien dice yo amo a Dios, pero los demás me caen gordos, no es hijo de Dios. Así es como comprobamos nosotros, hermano, cuando dicen este es hijo de Dios, este sabe amar a las personas. ¿Está ahí? Amén. Ese que le dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, mire cómo lo llaman. Vamos en el capítulo 2. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus ¿qué dice? Guardar es aplicarlos. No llega y dice yo guardé la Biblia y la guardó en el librero y no la abrió hasta 4 años después. Guardar es aplicar, en que aplicamos los mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal que dice y la verdad no está en él. Mire hermano, a mí yo platicaba con una persona que cayó en apostasía y se sabía los versículos de una mejor manera que yo. O sea, recitaba la Biblia y decía Santiago 3 dice así, Santiago 5 dice así, y el Evangelio tal, pero era apóstata. ¿Cuál es la clave, la señal? Que aplica la Biblia. 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que dice que ¿qué? Estamos en Él. Hermano, yo sé que es difícil la santificación. Si hay algo difícil la santificación, pero nos esforzamos en guardar su palabra. Todo lo que más se pueda. ¿Quién dice amén? Amén. Así estamos pasándola. Esta obediencia es la base de la oración efectiva. Cuando tú recibes, hermano, de parte de Dios, todos hacemos oraciones a Dios. Dios escucha todas las oraciones, pero no todas las contesta. Si usted dice, yo oré a Dios, qué bueno, al Señor le entran millones de oraciones cada minuto. Lo grande es que te conteste. ¿Cómo se da uno cuenta, hermano, cuando Dios te da una contestación? Es porque tú haces su voluntad, porque tú guardas sus mandamientos. Cuando tú haces lo que a Él le agrada, hermano, tú eres candidato a que Dios te responda. Eso es grande, ¿no? Si tú, hermano, metes un escrito a la delegación por un tope, por una luz, por reparar un hoyo, por conectar agua, de modo que no te pongas contento y dices, ahora sí vamos a tener agua, ya la vamos a conocer en esta palabra. Ya vamos a tener luz, ya vamos a tener cámaras, ya vamos a tener... Usted se pone contento. Imagínese, hermano, que usted diga, yo le pedí a Dios esto y me contestó. Amén. Por eso le invitamos, aprovechamos el comercial el miércoles 15. Queremos escuchar eso. Capítulo 3. Dice, cualquier cosa que pidiéremos, ¿qué dice? La recibiremos de Él. Cuando tú estás, hermano, haciendo su voluntad, aplicando la palabra, dice, ¿porque qué? Guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables. ¿Cómo? ¿Cuánta crítica hemos tenido estos meses? Mucha. Porque nos decían, abrieron el templo. Y obviamente no estábamos con un descaro como hubiésemos querido, ¿verdad? Abrir la puerta, que se escucharan, tuvimos que cerrar ventanas, bajarle un poco a los instrumentos y a las oraciones, porque ya ve que eso ya creo que está a la esquina. Porque primero se le obedece a Dios antes que ¿qué? ¿Sí o no? Amén. Si no, quédese en casa y obedezca usted a Gatel y digan, ¿por qué no fuiste a...? Porque ese tipo le dijo, quédate en casa, quédate en casa. Es una mentira del diablo ese, hermano, ¿sí o no? Ya. Entonces borramos donde dice que hay que congregarse. Ahora ya les gusta la iglesia de sillón, no, dígame. Quieren la iglesia de sillón donde están todos lagañosos. 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, ¿qué dice?
de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables. ¿Qué? Tuvimos bautizos, hermano, la pandemia, dos veces, y se nos chisparon ahí ahí. Empezamos a hacer los bautizos son debido a muerte, se nos van a morir uno. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces no, ya. Los dos distintivos principales de un verdadero cristiano son el amor a los hermanos y la obediencia a los mandamientos de Dios. Amén. Amén. Si vuelvo a decir, si usted ve y se va con la finta de decir, es que se agarran a besos, se saludan, se abrazan, deberías de ver qué bonito alaban a Dios. Yo llegué a ver a una congre, hermano, que estaban tan educados en el canto que yo me sorprendí. El que los dirigía, mire, le hacían así, todos cantaban, les decía que cantaban, y les aventaba el compás y toda la... Uno podría decir, wow. Ya cuando uno se da cuenta y está uno cantando y dice, de veras, con que no se vayan los ángeles de Dios, todo está bien y no me culpen. Si bajaron los ángeles para callarlo, dicen. ¿Cuáles, hermano, las dos señales de que somos un grupo cristiano? El amor a los hermanos y la obediencia a los mandamientos. Muy bien, vamos a pasar a otra cosa. Usted, hermano, toda la Biblia, como lector de ella, debe de ser bueno. Mire que a veces sabemos más de las películas. A veces sabemos más de cuánto gana un futbolista. Sabemos en qué año nació, cuál fue su primer gol, a qué edad lo debutaron, cómo empezó todo. No apenas cumplió 60 años un año de que murió el Maradroga, ¿no? Digo Maradona. Y saben cuál fue el primer club y cuánto ganó y cuánto pasó de aquí a allá y conocen. Y nosotros los cristianos a veces, ¿saben qué, hermano? Cuando se trata de ese libro, me parecen al Peña Nieto, ¿sí o no? El tema de 3 libros que te han impactado. Y dijo la Biblia, y nunca pudo decir nada porque no la conoce. ¿Se imagina si él tuviera más revelación? Él dice, la Biblia, hermano, la Biblia es el único libro que el autor está enamorado del lector, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Amén. Y si uno le dijera, y el autor de la Biblia se sienta al lado de ti cuando tú la lees, menos se la cree. Pero es que no tiene revelación del flaco. Todos los libros y las cartas que se escribieron, hermano, todos, desde el Génesis hasta la última de Apocalipsis, tienen destinatario. Entonces, hermano, aquí en el Nuevo Testamento tienen destinatario algunas y otras no, porque como estaba la persecución tan alta, tenían que empezar a usar ciertos códigos para que no descubrieran a los cristianos porque los estaban matando. Entonces, hermano, aquí vamos a ver cómo cada libro debe tener un destinatario y aquí no lo encontramos. Vamos a Lucas capítulo 6. Su Biblia está más o menos, dice arriba, dedicatoria ¿a quién? Al Teófilo. Al Teófilo. Decía uno aquel, dice, ya ni apodo me pusieron, dice, con el puro nombre, pero bueno. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, está escribiendo Lucas, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, y dice ¿a quién? Oh excelentísimo Teófilo. Ahí está el destinatario. Para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Ahí está. Lucas lo escribieron y le regalaron ese tratado ¿a quién? A Teófilo. Vamos a Hechos 1. Hechos capítulo 1. Dice del primer tratado y dice ¿quién otra vez? Oh Teófilo. Oh Teófilo, está ahí el destinatario. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Lean el 3, por favor. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahí está, hermano. Ahí está como
había un destinatario. Ahora pase a la primera carta de Pedro. Si algo tiene la Biblia, hermano, es orden. Si algo tiene la palabra, es orden. Si algo tiene la palabra, es misterio. Entonces aquí está igual, capítulo 1, primera carta del apóstol Pedro. Dice versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Ahí están los que les están enviando. Dice: a los expatriados, a los que sacaron de su país, de la dispersión. Y dice: ¿a quién está escribiendo? Dice: ¿a los de quién? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Asia, hermano, imagínense el puro continente. A todos esos fue a quienes les destinaron esta carta. Y esta palabra, esta carta de la cual vamos a estudiar, tiene algunas dificultades alucinantes en referencia a los destinatarios. Lo que sucede, hermano, es que ya había mucha persecución y tenían que meter las cosas de una manera de contrabando porque los estaban matando. Entonces, la misma carta, esta que estamos viendo, tristemente esta carta no da ninguna clave en cuanto a quién va dirigida, porque empieza de una manera directa. Si nos fuéramos a las cartas, las paulinas, usted puede ver desde Romanos hasta la última, como dice ahí Pablo, apóstol de Jesucristo, a los hermanos que están, y ya dicen dónde. Y entonces vea cómo empieza primera carta de Juan. Vamos al capítulo 1, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con ustedes, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lean el 4, por favor. Estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. No hay destinatarios y se vuelve un misterio. Entonces, hermano, aquí hubo una investigación. La tradición lo relaciona con Asia Menor y especialmente con la ciudad de Éfeso. Eso es lo que dice la tradición, donde se cree que Juan, antes de llegar a la isla de Patmos, donde escribe Apocalipsis, vivió muchos años en Éfeso. Entonces hay algunos datos curiosos, donde cuando Casiodoro de Reina empieza a investigar para hacer en su traducción, encuentra que esta carta está dirigida a los partos. Y el apologeta Agustín dice que también encontró en los escritos, que no tenemos aquí, que esta carta está dirigida a los partos. Y en los manuscritos de Ginebra, igual, a los partos, y está así, y que se cree que fueron dirigidas a cristianos que estaban diseminados por toda Asia. Entonces, fíjese, hermano, en esos primeros escritos no se encuentran las palabras que algunos quisiéramos, que dijera exactamente a quién, y solamente se cree que era a los partos. Entonces, hermano, fíjese lo que le voy a decir, de dónde sale la expresión de a los partos, y hay una posible explicación de cómo estaban los códigos en la iglesia cristiana en el primer siglo. Así que vamos a la segunda carta de Juan. Cuando el Señor resucita, que Pedro y Juan fueron al sepulcro, ¿sí ha leído eso? Sí. ¿Quién llegó primero? ¿Usted sabe? Juan. Porque dicen que tiene primera, segunda y tercera, y nada más Pedro traía primera y segunda. Yo traigo otra explicación. Ya estaba viejito Pedro, la verdad, y estaba más chavo el Juan. Sí. Pero cuando llegó a la tumba, a Juan se le hizo así. Pedro sí entró, pero bueno, es otra historia. Ya cuando esté en el cielo, usted les pregunta, ya di la verdad, ¿te cuarteaste o no te cuarteaste? Mire cómo se escribe con ciertos códigos la segunda carta, porque en la primera no hay destinatario. La segunda carta de Juan, en el único capítulo que hay, dice así, versículos 1 al 4,
El anciano, ¿a quién dice? La señora elegida. A la señora elegida. ¿Y a quiénes? Y a sus hijos. Y a sus hijos. Ya escribían, hermano, con ciertos códigos. Así que estamos ahí, capítulo 1, versículo 1. Dice el anciano Juan, a la señora, ¿qué dice? Y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con nosotros gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Versículo 4, por favor. Mucho me regocijaré porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. No hay destinatario, la señora elegida. Uno podría decir la señora elegida y ya cualquiera le va a decir a su esposa, tú eres la señora elegida. ¿Quién sabe qué hiciste para recibir tremendo pollazo? Se estaban escribiendo, hermanos, estaban haciendo llegar los escritos porque estaba bien dura la persecución. O sea, hermano, el correo siempre ha habido. Entonces imagínense que andaba por ahí el correo con sus guaranaiki a toda velocidad. ¿Qué información traes? Y entonces era como agarraban a los cristianos. Y entonces hay otro código igual, en otro escrito. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro. Dice la iglesia que está ¿en dónde? Babilonia. Elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, ¿qué dice? Os saludo. No hay un destinatario claro, más que incluyen ahí a Babilonia, e incluyen ahí, hermano, dice, elegida juntamente con nosotros, y está la misma expresión. Entonces, hermano, quiero que sepa esto. Le dije que íbamos de alguna manera a interrelacionar lo que sucedía con los escritos que se está viendo de la historia del domingo con la escuela dominical, porque ya había ciertos códigos entre los cuales estaba el pescadito, ese que les gusta mucho, que cuando usted dice, ¿cómo le hago para reconocer a alguien? Y trae su mochila y trae sus pescaditos, trae su colgaje, su gorra. Ese fueron de los primeros códigos que empezaron a salir, porque como el Señor los llamó a ser pescadores de hombres, para reconocer a los cristianos traían el ¿qué, hermano? El pescadito. Ahí está. Así dice, gloria a Dios, ya le encontramos lo bíblico. Entonces, para la iglesia, hermano, cuando ya la revisaban, algunas revisiones, siempre que no es fácil, hermano, traducir la palabra. Imagínese, hermano, las etnias donde no conocen el mundo como tal, y está la expresión que dice que tus pecados los voy a hacer más blancos que la nieve. Si muchos no conocen ni el color ni la nieve, ¿se da cuenta, hermano? Entonces, cuando hacen una traducción para cierta etnia, tienen que poner los pecados van a ser blancos, y ya dicen como la guacamaya que está por allá atrás. Es lo que se me ocurre ahorita. Si alguien no conoce, hermano, el lenguaje, si no, se le va a hacer difícil. Entonces, hermano, la Biblia está llena de misterios y siempre ha habido códigos. ¿Me está dando a entender? Y no me largo a venderte pache. Siguen ahí, hermano. Entonces aquí está algo, hermano, que hay una referencia donde dice a la señora elegida, que se cree que a quien le están escribiendo le están hablando en general a la iglesia, y los hijos de esa señora elegida, ¿a quién cree que es? No, amén. Esta hermana está bien conectada. Están ahí, hermano. Entonces esto lo dicen algunos investigadores. Entonces ahí está en Juan y en Pedro cómo se refieren de una manera femenina, sin decir ahí exactamente que la iglesia de Cristo, porque donde los apañaran sucedían tragedias. Y entonces, hermano, estaba la persecución, y si ellos, hermano, no se hubiesen atrevido a hacer esto, el evangelio no hubiese llegado hasta donde estamos. ¿Siguen ahí, hermano? Amén. ¿Por qué creen hoy, a este tiempo, cuando se vino la pandemia en toda su expresión? ¿Usted qué cree ahorita? ¿Cuántas iglesias usted que conozca, caminando de cerca o de lejos, o que ha ido, que han cerrado? La tuvimos que hacer similar, hermano. No sé si se acuerdan cómo empezó el trancazo
cerrar, que no tuvimos un comunicado, tratamos de ser conscientes, tratamos de bañarnos, ahora sí, ¿verdad? Que ahora sí traíamos las manos bien limpias, ¿no? Y todos los saludos de lejos, y cuando habíamos parejitas, y la sana distancia. Estos tipos están bien pegaditos, órale. Cuando nos toque testificar y decir cómo fue de que permanecieron, también nos atrevimos. Amén. ¿Sí o no? No queremos que nos pongan en un altar. La gloria es para Dios. Pero hasta la fecha, hay iglesias cerradas, hasta la fecha. Entonces, hermano, para que siguiera la noticia, unos dicen, nosotros le dimos a las redes sociales, está bien. Qué bueno, a algunos les funcionaron muy bien, a otros no tanto. El caso es que había que seguirlo. Entonces, hermano, de un inicio, usted debe entender esto. Los judíos no iban a aflojar el templo. La religión judía no iba a decirles, ahí están los cristianos, se dicen pueblo de Dios. No, los judíos, hermano, hasta que les tiraron el templo. Entonces, donde empieza la iglesia, donde permanece, es en las casas donde se podía hacer privado. Y en esos lugares se cree que tenían que cantar en voz baja. Usted se imagina que ahorita dijéramos aquí a los músicas, prepárense 4 cantos rápidos de fiesta con marcha, gusta sea para que sudes. No se podía antes. Por eso, hermano, es que le daban a los himnos. Ya ve que los himnos son solemnes. No había instrumentos, porque si los encontraban, los llevaban al circo romano. Ahí se burlaban de ellos. Los llevaban a las catacumbas y a las paris del loco del Nerón. Traían cristianos y les decía, tengo una fiesta. Los envolvían, les echaban aceite y los prendían, por decirse cristianos. Están ahí, hermano. Entonces, pudiera ser, hermano, que vea iglesia en Babilonia o a los partos. Y aquí está el asunto. Hay muchas cosas, muchos manuscritos donde cuando querían resaltar algo lo hacían en mayúsculas. Y entonces ponían ahí. Entonces hay una palabra en griego que es eclecte, que quiere decir elegida. Y está eclecta, no electra, eclecta. Y entonces, hermano, después de la era apostólica, que vinieron los apologetas, empezaron a ponerles así a las cartas juaninas. Y las empezaban así, hermanos, como se llega hasta el año 350 aproximadamente, y se hace el compendio de este maravilloso libro. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, la elegida aquí en la carta, la primera de Pedro, seguramente es la iglesia a quien dice la señora elegida, y sus hijos, hermano, que somos nosotros, amén, los que hemos creído. Amén. Entonces, seguro, hermano, que pasaron tantas cosas, no tenemos toda la historia de muchas cosas, pero damos gracias a Dios por los libros. Tú dices, es que la historia es aburrida, hermano, la necesitamos. La necesitamos, hermano, para llegar a este día y decir, de veras que antes sí era difícil, costaba la vida ser cristiano. Hoy, hermano, nos pasamos de infieles. A veces cuando se escucha el nombre de Babilonia, pues luego lo relacionamos con ya sabes quién. Capítulo 17 de Apocalipsis. Y en su frente un hombre escrito, ¿cómo? Babilonia, ¿quién? La madre de las rameras, o sea, la mera machuchona. Y de las abominaciones de la tierra. Entonces, hermano, estas cartas iban dirigidas a iglesias de Asia Menor. Entonces, hermano, si usted ve, posiblemente el continente más grande es Asia. Ya llegaba al mundo conocido, hermano, lejos. Y entonces, aquí, hermano, escribe Juan desde esa forma. Y luego ya sabemos que dice la historia cómo muere Juan. Ahí lo echan en una olla hirviendo. Todo, hermano, se cree que salió de Éfeso y empezó a llegar allá. ¿Cuál es el fin de estas cartas que vamos a ver? Son 3. Son 7 capítulos, anduve diciendo 8, a ver a qué horas me crucifican o me apedrean ahí en las redes. El propósito, hermano,
Le voy a dar el final, ya le di la introducción, le doy el final. El propósito es escribir para tener una defensa de la fe. Una defensa de la fe. Así que cuando Juan escribe esta primera carta, lo hace para contrarrestar una situación amenazadora en defensa de la fe, y pusieron su vida. ¿Por qué cree que vale tanto ese libro, hermano? ¿Por qué cree, hermano, que para nosotros, tú entre más lo estudias, lo aprendes, más te impactas? Cuando tú ves, hermano, este libro ha pasado por todas las pruebas que tú y yo no te imaginas. Hubo un loco, hermano, cuando se inventó la imprenta. ¿Sabe qué dijo ese marihuano? Dijo así, que él se iba a encargar de que la Biblia no se difundiera. Y cuando se inventa la imprenta, usted sabe que fue inventada para reproducir ejemplares de la Biblia. A donde colocaron la primera imprenta fue en la casa de ese animal.